Buenas tardes. A continuación voy a realizar la exposición acerca del tema de hipopituitarismo como parte del capítulo de endocrinología. Bien, vamos a ver que con respecto al tema de hipopituitarismo, primero tenemos que conocer la fisiología normal. Bien, la fisiología normal de cómo se regulan las hormonas con respecto al eje hipotálamo-hipofisiario y las glándulas diana, en donde va a estar regulado por el eje hipotálamo-hipofisiario. Bien, previamente tenemos que comprender esto antes de estudiar el hipopituitarismo. Bien, el hipotálamo libera hormonas, ya sea liberadoras e inhibidoras. En las hormonas liberadoras libera la TRH, la CRH, la GnRH y el GHRH. Estas son las hormonas liberadoras que van a estimular. Por ejemplo, la hormona TRH estimula a la adenopófisis para que segregue más TSH principalmente, pero en menor medida prolactina, pero más TSH. Y con respecto a las CRH, va a estimular la secreción de ACTH por parte también de la adenopófisis. Y la hormona GnRH estimula la adenopófisis para que produzca FSH y LH. Y la GHRH estimula justamente la adenopófisis para que siga produciendo la GH, que es la hormona de crecimiento, ¿no? Estas son las hormonas liberadoras que libera el hipotálamo para estimular a la adenopófisis y libera estas hormonas. A su vez, estas hormonas van a estimular a las glándulas diana. Así también, el hipotálamo segrega hormonas inhibidoras, como la somatostatina y la dopamina. La somatostatina inhibe la hormona de crecimiento, hace que se produzca menos. Y la dopamina inhibe la prolactina, hace que también se produzca menos prolactina. Y también levemente reduce los niveles de TSH. Es importante conocer esta regulación entre el hipotálamo, sus hormonas liberadoras e inhibidoras, con la adenopófisis, para comprender enfermedades endocrinológicas como el hipopituitarismo. Bien, adentrarnos al tema de hipopituitarismo, recordemos que ante esta patología, lo que se va a perder primero, acuérdense de la mnemotecnia, una mnemotecnia muy utilizada es Gilita, ¿no? G-L-T-A. Gilita, ¿no? G-G-H, hormona de crecimiento, LH, FSH, L, LH, FSH, TSH y ACTH. Gilita. Acuérdense esa mnemotecnia. Entonces, lo primero que va a perder el paciente progresivamente, primero es la hormona de crecimiento, luego siguen las hormonas leutinizantes y folículo estimulantes, y luego le sigue las hormonas estimulantes de la tiroides, la TSH, y las hormonas ACTH, ¿no? Las corticotrópicas. Bien, así se van a ir perdiendo las hormonas. Bien, vamos a la segunda parte. Bien, prosiguiendo con la segunda parte de hipopituitarismo, vamos con lo siguiente. Vamos a tocar el tema del diagnóstico, el punto del diagnóstico, en que el diagnóstico se basa en medir la hormona periférica. Vamos a medir las hormonas periféricas y las hormonas hipofisarias, ¿no? Hormonas periféricas, las glándulas diana, como la tiroides, las glándulas suprarrenales, testículos, las gónadas,
Entonces vamos a dosar las hormonas periféricas de esas glándulas diana. También vamos a medir las hormonas hipofisarias, ¿no? Las propias hormonas hipofisarias, la ACTH, la LHFSH, la TSH, la GH, entre otras. Bien, ¿por qué? Porque niveles bajos en ambos, en tanto hormona periférica como hormona hipofisaria, niveles bajos en ambos sugieren una causa central, ¿no? Que tenga una causa central, el hipopituitarismo. Por eso es importante medir tanto las hormonas periféricas como las hormonas centrales. Con respecto al tratamiento, el tratamiento se basa en el reemplazo de las hormonas deficientes y tratar la causa subyacente si es posible, ¿no? Pero el tratamiento principal es el reemplazo hormonal, ¿no? Y para eso hay un principio general de reemplazo hormonal, ¿no? Vemos que la primera hormona que tenemos que reponer es el reemplazo de glucocorticoides, ACTH, ¿no? Tenemos que reponer en primer lugar la hormona periférica, que es el glucocorticoides, ¿no? Que viene a ser parte glucocorticoides con hidrocortisona, que justamente reemplazan el cortisol, ¿no? En el cual el ACTH estimula las glándulas suprarrenales, a la capa fascicular y reticular para que produzcan cortisol. Y es la primera hormona que tenemos que reponer. Bien, debe iniciarse primero, es vital iniciarse primero si hay deficiencia, ¿no? ¿Qué sucede si primero administramos levotiroxina y luego hidrocortisona? Lo que va a suceder es una crisis adrenal, ¿no? Entonces va a haber mayor demanda metabólica por parte de los músculos, por parte del corazón, ¿no? El paciente se puede descompensar. Es por eso que la primera hormona que tenemos que reponer es el cortisol, a través de la hidrocortisona, ¿no? Tenemos que hacer un reemplazo de glucocorticoides. Es el principio general de reemplazo hormonal en el tratamiento del hipopituitarismo. Bien, ahora vamos a la siguiente parte para conocer todo el reemplazo hormonal que se realiza. Bien, vamos con la tercera parte. Vamos a ver a continuación el tratamiento. Recordemos que el tratamiento es el reemplazo hormonal, por lo tanto vamos a realizar un reemplazo hormonal en nuestro paciente que tiene hipopituitarismo. Bien, acá tenemos una tabla donde vemos el déficit hormonal, el tratamiento de reemplazo y las precauciones que tenemos que tener al realizar el reemplazo hormonal. La primera hormona que tenemos que reponer es justamente la hormona que estimula justamente es la hormona que produce las glándulas suprarrenales, que son estimuladas por las ACTH que secreta la hipófisis, ¿no? Recordemos que en el hipopituitarismo va a haber una insuficiencia suprarrenal secundaria, o sea, de origen central. Bien, tratamiento de reemplazo hormonal es la hidrocortisona, no es el glucocorticoide que justamente va a reemplazar el cortisol, ¿no? Usando una dosis dividida entre la mañana y en la noche, ¿no? 10 a 15 miligramos en la mañana y 5 miligramos en las noches, ¿no? Tenemos que dividir las dosis. ¿Qué precaución tenemos que tener? Aumentar esta dosis por 2 o por 3 en situaciones de estrés. Situaciones de estrés como cuáles? Un traumatismo, un accidente de tránsito, por ejemplo, una caída fuerte que tiene el paciente, alguna infección, una neumonía, fiebre, gripe, ¿no? Hospitalizaciones, alguna cirugía programada. Entonces esto va a aumentar el nivel de estrés justamente a nivel basal,
¿no? En el sistema endocrino, ¿no? Por lo tanto, se debe aumentar la dosis por 2 o por 3 de glucocorticoides e hidrocortisona en situaciones de estrés. La segunda hormona que tenemos que reponer justamente es en la cual justamente la TSH va a estimular la tiroides para que produzca levotiroxina. Recordemos que en hipopituitarismo va a haber un hipotiroidismo central, o sea, central, ¿no? Bien, y por lo tanto tenemos que reponer la hormona que produce esa glándula diana, que es la tiroides. Entonces vamos a reponer con levotiroxina, ¿no? Con una dosis inicial de 1.6 microgramos por kilo por día, siempre buscando ajustar la dosis gradualmente, ¿no? Empezando gradualmente la dosis. Importante ajustar la dosis. Debe iniciarse siempre el reemplazo hormonal con levotiroxina después de haber asegurado el reemplazo de glucocorticoides. Habíamos comentado que esto se hace para evitar la crisis adrenal. Primero teníamos que reemplazar los glucocorticoides y después recién la levotiroxina para evitar crisis adrenales. Tercero, vamos a justamente a reemplazar las hormonas que producen las gónadas, ¿no? Y justamente la LH y la FSH estimulan justamente las gónadas para que produzcan sus hormonas, ¿no? Recordemos que en el hipopituitarismo se produce un hipogonadismo también central, ¿no? Bien, vamos a responder en los varones testosterona, con gel, parches e inyectables intramusculares, y en las mujeres premenopáusicas, estrógenos y progestágenos, ¿no? Hay una contraindicación para la testosterona en cáncer de próstata o cáncer de mama, ¿no? Bien, y por último vamos a reponer el reemplazo hormonal de hormona de crecimiento, porque hay una déficit de hormona de crecimiento en adultos y niños. ¿Qué tenemos que reponer? La hormona de crecimiento con la somatropina, ¿no? Dosis ajustadas de acuerdo al factor de crecimiento insulínico 1 y de acuerdo a la clínica del paciente. Bien, los beneficios de reemplazo hormonal de hormona de crecimiento son más claros en déficits severos de hormonas de crecimiento, ¿no? Y acá justamente tenemos la tabla de tratamiento de reemplazo hormonal del hipopituitarismo, que es clave, es el pilar de tratamiento de esta enfermedad endocrina. Bien. Vamos con la última parte. Bien, vamos a empezar con la última parte de hipopituitarismo. Bien, vemos que el hipopituitarismo desarrolla complicaciones cardiovasculares. Por eso existe la tetrada de riesgo cardiovasculares, ¿no? Primero está que el hipopituitarismo está asociado a dislipidemia, a un aumento de los niveles de colesterol de LDL, un descenso de los niveles de colesterol de HDL y un descenso de la hormona de crecimiento. Entonces, hay un alto riesgo de desarrollar dislipidemias, ¿ya? Por el aumento de colesterol. Muy importante tener en cuenta. ¿Qué más? La obesidad centrípeta, ¿no? Y un aumento de la grasa visceral, un déficit de hormona de crecimiento. Entonces, vemos que aumenta la obesidad central y aumenta la grasa visceral. Y esto se asocia con este factor de riesgo adicional, que se asocia también a resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, ¿no? Vemos que hay resistencia a utilizar la insulina por los tejidos periféricos y a su vez intolerancia a la glucosa. Estos pacientes mantienen niveles altos de glucosa en sangre. Y también está asociado a disfunción endotelial y aumento de marcadores inflamatorios, ¿no? Y justamente es la tetrada de riesgo a tener en cuenta para justamente, además del tratamiento, realizar un monitoreo en nuestros pacientes que desarrollan hipopituitarismo.
Bien, muy importante a tener en cuenta, controlar el colesterol como parte de la monitorización de nuestros pacientes con hipopituitarismo, porque van a tener esa tendencia a aumentar los niveles de colesterol, a desarrollar dislipidemias, ¿no? Muy importante tener en cuenta los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Medir la hemoglobina glicosilada, ¿no? Medir las pruebas de glucosa en ayunas de forma periódica, ¿no? Porque estos pacientes vemos que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Porque tienen resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, aumento de la grasa visceral, ¿no? Y la obesidad central, que son grandes factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus, especialmente el tipo 2. Así que muy importante la monitorización de bioquímicos, la glucosa, el colesterol. Y muy importante tener en cuenta la disfunción endotelial y el aumento de marcadores inflamatorios, ¿no? A tener en cuenta justamente la evaluación de la función renal y justamente la monitorización de la presión arterial en estos pacientes por el daño endotelial que se dan justamente en las arterias, ¿no? Entonces, parte de los pilares de tratamiento es el reemplazo hormonal de forma ordenada. Ya sabemos que empezamos con hidrocortisona, luego reponemos con levotiroxina, luego con las hormonas de las gónadas, ¿no? Testosterona, ¿no? Estrógenos en caso de las mujeres, ¿no? Y por último la hormona de crecimiento. Y siempre tener en cuenta a monitorizar estos grandes factores de riesgos cardiovasculares que desarrolla el paciente con hipopituitarismo. Muy bien. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles a mi profesor, el doctor Yunchaya, por sus orientaciones, por sus clases, sus masterclasses que son muy útiles y fueron una fuente de ayuda para justamente realizar mi presentación. Muchas gracias.